la reunión. Bueno, muy bien. Compañeros, muy buenas tardes. Primero, pues, darles nuevamente la bienvenida en esta segunda sesión de trabajo. Hay un cambio, como pueden ustedes darse cuenta, hay un cambio inicial en el tema del uso de la plataforma. Aquí está la grabación, aquí la otra grabación, abrir en Google Drive. Bueno. De la plataforma de streaming o de transmisión de la transmisión de la sesión de video tutoría. Aquí logró descargarlo, descargar de todos modos. Vamos a descargar este. Vamos a descargarlo porque esto dura poco aquí. Bueno, como les decía, entonces hay un pequeño cambio en el tema de la transmisión de las videoconferencias, debido a que pues hay unas situaciones internas que han obligado a la universidad, vamos a restringir ciertos espacios. Entonces ya vamos a transmitir desde acá. El día de hoy estamos grabando precisamente para que ustedes tengan el material de acopio para la explicación que se está dando el día de hoy. Lo que sí les quiero pedir a todos ustedes, evidentemente ya tenemos un cronograma de trabajo, vamos a remitirnos a ese cronograma y vamos a ir, digamos, redefiniendo algunos aspectos, o más que redefiniendo, recordándoles mejor la responsabilidad y cumplimiento en estas actividades que están pendientes, ¿no? Ya a ustedes les he entregado la valoración inicial de las actividades, la actividad de socialización del anteproyecto, recordándoles la importancia del registro del mismo y la actualización de este documento de anteproyecto. Bueno, ¿qué viene a continuación ahora? Vamos ya estuvimos en un primer nivel. Ni María Sánchez Palacios. La compañera, mire, Remedios, Beatriz Vargas. Bueno, ok. Aquí estoy pendiente también del teléfono porque hay unos compañeros que están entrando o que no pueden entrar. Bueno, vamos a ver. Correcto. Hoy precisamente lo que vamos a hacer es mirar cómo implementar esos recursos de recolección de información que yo les había compartido en la clase anterior. Bueno, primero vamos aquí con la cronograma para ir recordando ya básicamente qué es lo que nos corresponde a nosotros eh, entregar. Se sabe que para el 20 de febrero tienen que estar enviando el diseño de los instrumentos. ¿Sí? Voy a abrir aquí el documento de trabajo de grado, la plantilla, y la vamos a ir mirando también, ¿no? Aquí creo que eh, unas 15 referencias, Juan Carlos. Ese filtro de esas referencias que se explicó, consideramos que aquí literalmente estas preguntas, sino que acá a ustedes les compartí un material. Y mi pregunta es si lo que empezamos ahora es a construir. Correcto. Bueno,
Listo, ya tenemos acá la grabación de la... que acabo de tener una sesión con unos compañeros de ustedes hace unos minutos. Bien, la bienvenida a todos, a Raúl Antonio, a Engelbert, a Peter Alexander, a Elizabeth, a Remedios, a Jorge Andrés, evidentemente a, a Diana Marcela, que se están conectando el día de hoy para recibir la respectiva fundamentación de lo que viene con el proceso de aplicación de los instrumentos. Ya hemos hablado en un primer momento, ya hemos hablado, permítanme acá, ya esta es Diana Puentes. Vamos a ver. Y Darío Giraldo, bueno. Jenny Sánchez, ok, bueno, ya tenemos prácticamente todo el aforo de compañeros. Es una muy buena noticia que ustedes todos estén vinculando esta sesión. Bueno, ¿qué es lo importante de esta etapa? Yo quiero ser preciso en esto, porque digamos que los elementos más delicados en este momento son el de la recolección de la información, y el otro momento importante es el de la propuesta. ¿Ya? Documentos para estudiantes. Perdón, un segundito. No. Vamos a ver con la material de apoyo a estudiantes, con los formatos. Bueno. Entonces les voy a compartir pantalla inmediatamente. Por favor, si me están escuchando, son tan amables, me confirman. Sí, bro, estamos escuchando bien. Ok. Sí. Vale. Perfecto. Bien, entonces aquí, ya, ok. Vamos a compartir pantalla. Presentando ahora. Vamos a ver. A ver si hay algún inconveniente porque no veo que me deje presentar. Aquí, toda mi pantalla. Perfecto. Bien. Correcto. Bien. Bien, para el 20 de febrero, el día de hoy, está la entrega de la... Estamos desarrollando el capítulo 3.6, si no estoy mal. Acá estamos hablando del diseño y recolección y la fase diagnóstica. Ya lo vamos a ver. Pero lo que estamos entregando para el día de hoy es esto: el diseño de las técnicas e instrumentos de recolección de información. ¿Ya? Y vamos a mirar específicamente dónde va a ir. Bueno, yo puse ahí 3.6, pero resulta que hubo un cambio del modelo y puede que sea un poquito más abajo. Bueno, aquí está, creo que es el 3.7, me había equivocado. El 3.7, que son las técnicas e instrumentos de recolección de la información. ¿Vale? Bueno, porque esto no estaba originalmente en el anteproyecto y es desde donde nosotros retomamos. Ya estas fases ya las recogimos, ya las revisamos. De esto ya tiene que estar, obviamente, la próxima entrega que van a hacer ustedes, a partir después de terminada esta, la próxima entrega ya en el documento, ¿sí? Va a ser aquí mismo, y es actualizando toda esta información, sobre todo hasta acá, si es posible, y no mentiras, hasta las técnicas e instrumentos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, aquí está.
Mientras tanto, sí me gustaría de pronto escuchar voces de ustedes de cómo avanzaron ustedes en el proceso de diseño de los instrumentos. Quisiera escucharlos. A ver, aquí levantan la mano, vamos a ver. Creo. Engelbert, sí, cuéntanos. Pues la verdad, a mí sí me gustaría, pues, tengo dos dudas con respecto a los diseños, entonces así me gustaría aclararlas antes de enviar la actividad, pues como tal, Ujú. entonces no Bueno, sé si tú si habrá un quieres, momento más adelante. no, de una vez, si tú quieres, porque aquí es donde empatamos nosotros lo que han hecho ustedes eh, con lo que correspondía hacer. Bien, Pues si tú tienes ahí de pronto, yo dejo de compartir sí, yo tengo listo aquí si quieres ahí, por favor, nos compartes la pantalla y nos muestras. Exacto. Cuéntame entonces. Bien, pues esta parte la hice como la entendí, formulación del problema de la recolección de información, el objetivo de la recolección de información y los objetivos específicos para ello, que estos objetivos es cada uno de Vale, los que... entonces párate un momentico ahí. No se trata, formulación de problema es la pregunta de investigación. Ah, esa era una duda. Ok. Listo. Lo Entonces, mismo, esto los es lo que... objetivos son los objetivos de la investigación, porque es sobre esos objetivos que tú vas a formular los instrumentos. Sobre todo, mira, revisa los objetivos. Eso después lo corriges, no te preocupes. Después lo corriges. Yo creo que ahí que es importante. Entonces, ahí es importante mirar bueno, el problema, la pregunta de investigación, la formulación de problema en la pregunta de investigación. ¿Dónde está la pregunta de investigación? La pones ahí. Eso la corriges ahorita. Simplemente pues tomas nota de un ladito y ya. Lo otro, objetivo general, es el objetivo general de la investigación. ¿Por qué se te pide, por qué pedimos que en esa matriz categorial pongas eso? Porque resulta que necesitamos ver el orden de proceso que exige lo que has formulado para saber en qué elementos o en qué espacios o en qué momentos de la investigación tú vas a integrar, vas a desarrollar los procesos de recolección de información. Entonces, por ejemplo, para los objetivos específicos, siempre el primer objetivo es un objetivo que habla de un diagnóstico, por eso el primer objetivo se pone ahí en el diagnóstico. Determinar, ¿sí? O sea, mirar, ahí está, exacto. ¿Sí? Ahí está la pregunta y vámonos a los objetivos de una vez. Esos son los Exacto. objetivos. Entonces, el primer objetivo es identificar las causas que conllevan a... ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que vas a analizar cuál es el desempeño de los estudiantes al inicio. El segundo, no mentiras, y el último que es de evaluación, ¿sí? Bueno, porque ahí podrían utilizarse eh, objetivos de diagnóstico. Mm, pero Porque ese segundo la, objetivo podría la verdad yo utilizarse. entendí que los objetivos acá eran objetivos de los instrumentos, del diseño de los instrumentos. No, por eso te lo aclaro. Aquí porque los instrumentos se elaboran en función de la propuesta. ¿Ya? Ya. Yo lo que hice fue cuadrar O sea, toda esa información que tú tienes de los objetivos, ahí, todo eso es del proyecto. Ahí listo, ahí se cambia. Revisemos el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acuérdense que yo les di un modelo ahí, ¿no?
Ahí les decía, en esa parte les decía, bueno, en esa matriz categorial, ahí donde dice objetivo, perdón, sí, objetivo de referencia, el primero, ¿no? Sí, pero son objetivos. No, pero la explicación que te estoy dando, Engelbert, es que ahí en la matriz lo que tienes que poner son los objetivos, perdón, sí, los objetivos del proyecto. No tiene pérdida ahí, ¿vale? Entonces, necesito ver de pronto cuál fue el desarrollo del modelo. Exacto, ahí. Ese es el modelo original. Ahí está. ¿Sí? De la investigación. Todo eso, la primera parte son formulación de problema, la pregunta, los objetivos general de la investigación, objetivos específicos de la investigación. Entonces, por ejemplo, en la diagnóstico, tú dices, ¿qué objetivo de referencia se relaciona en el proceso de recolección de Perdón, información? El primero, ¿ya? en los ejemplos, observe que habla son como objetivos de los instrumentos. No, no, exacto, no. A ver, vamos vamos exacto, pero no vamos a confundirlos acá. Voy a decirte por qué lo puse de esa manera. Y eso tiene una razón de ser. No tiene nada que ver con la matriz categorial. O mejor, sí tiene que ver con la matriz categorial, pero no significa necesariamente que la matriz categorial deba ir en ese mismo orden. No, la matriz categorial es los instrumentos de todo el proceso de recolección de información para todo el proyecto. Por eso deben ser esos objetivos. O sea, la instrucción, si tú me preguntas cuál es la instrucción clara es, ahí van los objetivos y la pregunta de todo el proyecto. Eso es lo que ya tengo definido en el proyecto. Todo Correcto. eso es lo que ya Ya, tengo definido exacto. en el proyecto. Lo Ahora, tomo allá y lo pongo acá. ya, exacto. Listo, ya, ahí. Ahora, ahorita que vamos a hablar precisamente de eso porque abajo, justamente abajo donde me estás mostrando, de cada instrumento sí tienes que decir para qué sirve o cuál es el propósito. Yo le puse objetivo del instrumento, pero tú puedes ponerle propósito o función del instrumento. La función del instrumento es identificar, establecer, recoger, ¿sí? El instrumento específico tiene una función. Por eso ahí le puse objetivo del objetivo, bueno, yo le puse objetivo, pero podría llamarse también propósito o función del instrumento. ¿Cuál? Para ¿Este que que no, está acá? no, abajo. Pues que los instrumentos abajo donde tú me señalaste, lo que me estabas mostrando ahorita. Este. Eso, objetivo. Entonces yo le puse objetivo, pero realmente para no entrar en confusiones, ustedes pueden hacer esa permutación, lo pueden cambiar de decir función del instrumento. Aquí sí puedo dejar determinar la disponibilidad de recursos tecnológicos. Es lo que Exacto, busco con el exacto. listo. Y aquí, Ahí sí, lo que estos tienen que ser exactamente, esos mismos de arriba. exactamente. Los del proyecto, no los de Los- arriba, los del proyecto. lo mismo, sí, correcto, los mismos que ponga acá, que son los del proyecto. Sí, pero Perfecto. acuérdate eso para que lo denomines bien. Todo eso tengo que tomar los del proyecto. ¿Listo? Sí. Engelbert y compañeros. Así es que se garantiza el desarrollo. Ahora, déjame ver, Engelbert. Yo cojo esta muestra de tejido, como se puede decir, para que ustedes, con este ejercicio, ustedes hagan lo propio y hagan los ajustes que tienen que hacer. ¿Vale? Déjame ver bien el diseño del... A ver, Ese o el que usted nos presentó. demuéstrame el diseño de lo que tú hiciste, mejor dicho. Bien, este fue el que yo hice. Déjamelo ver bien. Pon la pantalla completa ahí. Eso. Entonces, este es el de disponibilidad de recursos tecnológicos. Muy bien. Ok. ¿Le hiciste algún cambio? Que yo les sugerí que si pudieran hacer Sí, después. Ok. sí, es diferente. Ok. Vale. El planteamiento de esto, quiero que tú me comentes qué es lo que tú entiendes acá de lo que te estoy pidiendo como
como instrumento para recoger información. Bueno, lo que entendí es que básicamente lo que yo busco es obtener los resultados de las variables que propongo acá. Acá tengo mis variables. Ajá. ¿Sí? Entonces, lo que yo busco es darle valor a esto, o sea, sobre todo a la variable dependiente y la interveniente. O sea, aquí definí los indicadores, entonces yo necesito saber el uso de los dispositivos, qué dispositivos tienen, cómo es la conectividad. Porque sobre todo esa es la interviniente, ¿no? Sí, señor, ese es el interviniente. Porque esa es el tipo de acceso de los recursos es lo que marca digamos, las posibilidades de qué, Correcto, entonces con esta primera encuesta, yo busco determinar esta variable, dispositivo, si tienen, no tienen y cuáles son los dispositivos con que cuentan los estudiantes. ¿Sí? Eso es. Con el segundo, busco establecer la conectividad, con el tercero el uso, y con el cuarto es la percepción que tienen ellos sobre el módulo SCORE, que es lo que pienso realizar. Correcto. ¿Y eso cómo lo vas a evaluar? Esa es la otra gran duda que tenía. Ajá. ¿Sí? Esa es la otra gran duda que tenía. Entonces, listo. No sé si esto esté bien, el diseño de la encuesta, del instrumento. Pues básicamente tomé el mismo modelo. O sea, yo creo que el tipo de ítem es aplicable siempre y cuando cumple los filtros de validez, ¿no? Por ejemplo, las preguntas son claras, las respuestas que se exijan también permiten un límite, digamos, de comprensión, que el estudiante pueda como tener la posibilidad de contestar de manera más objetiva. Sí, todo ese tipo de elementos. Bien. Entonces, para medir la percepción de los estudiantes sobre el módulo SCORE, pues leía que lo mejor era utilizar el LORE, creo que es que se llama. Ese es un modelo que yo sugiero. Correcto. O sea, pueden crearlo ustedes, pero yo sugiero ese porque ese es un modelo estandarizado que permite valorar precisamente el nivel de competencia de los estudiantes. Pero entonces aquí es donde tengo la duda. El modelo establece nueve aspectos, pero los dos últimos es cuando se aplican a docentes. Entonces, para estudiantes... Entonces, se pueden excluir o se pueden adaptar. Correcto. La duda mía es si se presenta así o en el modelo está detallado cada ítem. Por ejemplo, aquí el primer aspecto es el contenido. Y aquí en la teoría que usted nos sugiere, entonces dice que para evaluar el contenido se puede hacer mediante estas 5 preguntas. Entonces, la pregunta mía es que si el diseño lo formulo con base en el detalle que hay aquí o lo puedo bajar aquí solamente los generales, los aspectos generales. Esto no veo bien, déjame ver bien esa parte. ¿Sí? ¿Este modelo lo sacaste de dónde, perdóname? El documento que usted nos hace referencia. Ya. Este documento que nos hace referencia aquí en el ejemplo. Ok. Listo. Entonces, el que dice, para calificar el aspecto 1, usted haga estas 5 preguntas y ellos que lo califiquen sí o no. Uno es sí y 2 es no. Entonces, después lo que hace es suma los unos, lo multiplica y hace ahí para darle el valor a este aspecto, calidad del contenido. Yo lo que estoy haciendo simplemente es, como está el ejemplo, preguntando de una vez por el aspecto. No sé si así esté bien o haya necesidad de usarlo. Yo creo que ahí se puede manejar directamente con el ítem y las opciones de 1 a 5. Listo. Que es lo más recomendable. Listo. Esa es la forma en que pienso hacer la evaluación del módulo SCORE. La percepción que tienen los estudiantes sobre el módulo, porque la otra gran duda es la que yo tengo, porque a mí me interesan conocer los resultados de los estudiantes, ¿sí?
los resultados de los estudiantes, que también los estoy planteando acá, ¿sí? Sí. Que son estos, la variable independiente. Pero ahí es, sí, exacto, pero ahí el tema también es mirar los test, ¿no? Los test de entrada y de No, salida. no porque, o sea, el que me da, el que me dice a mí el desempeño del estudiante son las notas. O sea, esa información yo la voy a tomar es de la plataforma de las notas. ¿Sí? Mm, Entonces, ahí ¿cómo se hace el instrumento? O sea, no, no, yo no, voy no, a, no, no, yo no, voy a no, no, tabular. no, ahí, correcto, pero espérate un segundo. Las notas pueden ser un referente de análisis, pero no son recomendables. Ya, Porque es que las notas son, usualmente las notas manejan, son más criterios más genéricos en términos de curso, ya. ¿sí? Para medir competencia tienes que crear una prueba que mida específicamente la competencia del estudiante en ese tipo de actividades y sobre todo en ese tipo de mediaciones. O sea, la prueba, por eso ahí se habla de prueba diagnóstica de entrada y prueba de salida o evaluación de competencia al cierre. Ya. Listo. Esto también se tiene que diseñar. Esto es para Sí, medir el impacto que tiene precisamente la tecnología en cuanto a la receptividad del estudiante, es decir, cómo el estudiante vio el uso de la tecnología, le pareció adecuado, no adecuado, por eso están esos descriptores y esa escala de 1 a 5. claro. Y Para ya eso, la otra es la evaluación con la que yo voy a tomar esos desempeños, pero a mí en este momento no me interesan los desempeños, sino la evaluación que le voy a aplicar a los estudiantes. específica. En el caso mío va a trabajar sobre inteligencia artificial, entonces yo les voy a evaluar a ellos la apropiación de esos conceptos de inteligencia artificial. Ajá. Entonces tú Es miras, la por ejemplo, evaluación qué como tal. tipo de prueba, o puedes hacer una observación, o puedes hacer una prueba de salida, una prueba de entrada. Yo sugiero una prueba de entrada y de salida específica, sobre todo para probar que permita evaluar las competencias. Vete a un modelo de encuesta Este, con las preguntas. No, eso es para la disponibilidad de recursos. No, sí. vete a la prueba de entrada, modelo de prueba de entrada. Más No, abajo. no, eso es lo que tengo. Eso es lo que yo he hecho. Bueno, muéstrame el modelo original que yo te pasé. Este es el original. Eso está casi al final. Ahí, quieto. Entonces, bueno, tú vas a hablar, hay unos componentes, creo que son unos componentes en tecnología que tú vas a evaluar ahí, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí hay una cuestión importante, y por eso lo pongo en rojo, ¿sí? Tú vas a hacer una prueba especializada en el tipo de competencia, para valorar el tipo de competencia que pretendes desarrollar. Bueno, yo digo competencia, pero puede ser un proceso, puede ser una habilidad técnica, un procedimiento, etcétera. Puede ser un derecho básico. Derechos básicos pueden de pronto incluirse componentes, subcomponentes. Por ejemplo, el derecho básico al manejo del componente temático que tú vas a trabajar en el proyecto. Puedes trabajar unas habilidades, unas competencias o unos procesos derivados de ese componente. El componente 1, por decir algo, desarrollo y programación o por ejemplo, el uso del lenguaje de programación. Me estaba aquí especulando. ¿Sí? Manejo y aplicación de lenguaje de programación en la creación o por ejemplo, para la programación, por ejemplo, puedes establecer aprendizaje y aplicación de comandos, por decirte algo. Este es uno de esos procesos. El otro proceso, pues tienes que mirar si son 3, 4, 5 procesos. ¿Sí? ¿Con qué preguntas tú vas a evaluar o con qué ítems vas a evaluar esas competencias? O sea, puedes crear una prueba que sea eminentemente de conocimiento, pero que permita ver, digamos, el manejo inicial que tiene el estudiante respecto de esa competencia.
Y en la tercera columna de esa parte que dice competencias, procesos y habilidades, ahí abajo, en esa tercera columna describes qué es lo que esperas evaluar en cada tipo de competencia. Y ahí sí comienzas a crear las preguntas. Puede ser, por ejemplo, la prueba puede ser 10 preguntas con 10 videos que tú crees, por ejemplo, el estudiante de prácticas, pones un video breve de 2 minutos, dice, bueno, en este video observamos el proceso de programación de una transición. A través del código HTML desarrollan, pues me estoy inventando algo, pues, referido a los componentes de información tuyos. ¿Sí? Pero ahí en esa columna donde dice ítem, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero evaluar 3 aspectos. El aspecto 1 que tiene que ver con un lenguaje de programación, el aspecto 2 que tiene que ver con desarrollo y creación de programa, y el tercero que es instalación. Por decir algo, estoy inventándome algo porque realmente no conozco bien el componente tuyo. Pero entonces la competencia 1, el cuestionario o el aplicativo que vas a desarrollar va a tener, desde la pregunta 1 a la pregunta 4, va a trabajar el componente 1 o el aspecto 1. ¿Sí? De la 5 a la 7 va a trabajar el componente 2 y de la 8 a la 10 va a trabajar el componente 3. Ahora, al componente 1, ¿qué es lo que se quiere evaluar en ese componente 1? Explica, lo que se quiere evaluar es manejo del lenguaje de programación, es que el estudiante sepa dar cuenta de, o sea, prácticamente describir la competencia. ¿Sí me hago entender, Engelbert? Sí, sí, señor. Exacto, entonces ahí tú vas a crear 3 tipos de prueba, ya sea pregunta abierta, o pregunta de selección múltiple con única respuesta, o pregunta de asociación. Tú te creas una dinámica para evaluar eso. O sea, ahí lo importante es que tú puedas evaluar en el estudiante la competencia, ¿sí? Esa puede ser una forma. Ahora, si es un componente eminentemente práctico, tú puedes crear como una especie de simulación, una prueba que te permita, por ejemplo, medir el nivel de respuesta. Si el estudiante tuvo cuántos aciertos, puedes hacer una observación, por ejemplo, decir, el estudiante cuando hicimos la prueba 1 de encendido o la prueba 1 de programación y aplicación, el estudiante en la prueba 1 cometió 3 errores, en la prueba 2 cometió 2 errores, y en la última prueba no cometió ningún error, por decirlo que ustedes hayan probado 3 veces. Puedes plantear una observación. Pero mi recomendación es que tú trabajes con un cuestionario de estos para valorar, sobre todo conocimientos en el componente que vas a evaluar. ¿Sí? Por eso está teoría o enfoque de modelo de referencia de la prueba. Tú puedes, por ejemplo, tú puedes buscar una prueba, diferentes modelos de prueba que existan en la web para evaluar estos componentes. ¿Ya? Sí. Entonces dice, bueno, hay una prueba estandarizada que permite medir eso, también es válido. Entonces tú encuentras un instrumento que permita medir eso antes y después, mucho mejor. ¿Sí? Hay unos test digitalizados para medir, por ejemplo, manejo del lenguaje de programación, todo ese tipo de pruebas, tú lo puedes conseguir, pero la idea es que tú expliques, así con esa estructura, que expliques primero cuál va a ser la prueba, segundo, qué competencias va a medir, tercero, de dónde viene ese modelo, por ejemplo, decir algo, el modelo Stanley o el modelo Steve Crook o el modelo Martín Dullamas o lo que sea, de medición de lenguaje de programación o las habilidades que vayas a medir. ¿Sí? Sobre qué modelo vas a basar la prueba. Y ahí sí puedes, debajo sí puedes hacer la descripción del ítem, ¿sí? Cuál va a ser la pregunta o cuál va a ser el contexto de esa pregunta, si es de opciones o simplemente describes la metodología para evaluar y la respuesta esperada, o que se llama la retroalimentación. Abajo, baja un poquito. Está la retroalimentación, que es explicar en qué consiste la respuesta correcta o qué debería responder el estudiante. ¿Sí? Porque con eso lo que vas a hacer es mostrar qué es lo que vas a utilizar para evaluar la competencia o la habilidad del estudiante antes de utilizar el recurso SCORM o el recurso tecnológico, y vas a hacer una prueba con preguntas diferentes para evaluar esa misma competencia después de aplicar el recurso tecnológico. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, claro.
Es que la confusión, o sea, el error que yo cometí es de que yo simplemente me enfoqué hacia los instrumentos para recolección de información, pero no tuve en cuenta la evaluación, o sea, la evaluación como instrumento, la evaluación. Es también, Engelbert, es también un instrumento de recolección de Sí, información. Es lo mismo. sí, O sea, a ver, es que es como un control de lectura, mejor dicho. Te doy el ejemplo. ¿Sí? Yo soy tu profesor y te digo, bueno, tú tenías que leer este documento de investigación y te voy a hacer unas preguntas sobre el documento. Uy, profe, sí, señor. Entonces, está la primera pregunta. Es como yo valoro que tú has aprendido algo del ejercicio, de la actividad que yo te puse. sí. ¿Sí? O yo quiero ver cómo estás antes de ponerte a hacer algo. ¿Sí? Entonces yo te valoro, te hago unas preguntas. O sea, el tipo de evaluación de recolección de instrumento, el instrumento de recolección de información más clásico es el cuestionario. ¿Sí? Pero tú puedes usar una prueba que permita al estudiante medir habilidades técnicas en este caso. Y la puedes incorporar ahí. Lo importante es que tú describas qué aspectos y cuáles son los tipos de preguntas y cuál es el modelo de evaluación, el modelo de instrumento. ¿Sí? Si es un Ya. cuestionario, si es una prueba en línea, si es un aplicativo, cómo se utilizó y para qué se utilizó. ¿Sí? Pues tú tienes un componente de formación complicado que es la informática y tecnología, creo que es, ¿cierto? Naturaleza y evolución de la tecnología. Ajá. Entonces, si el tema es eminentemente conceptual, pues evalúas con un cuestionario de estos. Pero si es práctico, tienes que evaluar con un aplicativo. Sí, no, el tema es teórico. Yo escogí un tema teórico. Ah, bueno, si es teórico, pues es más Sí. fácil. Coges un cuestionario y evalúas lo teórico ahí. Elaboras un cuestionario exactamente como está ahí, pero tú tienes que mirar las competencias o habilidades, qué tipo de competencias son, ¿sí? Pues que están registradas en la asignatura para ese nivel y con esos ítems que vas a evaluar, a que el estudiante tenga conocimiento de tal procedimiento, que el estudiante que pueda hacer relaciones entre teorías, que el estudiante pueda hacer diferenciaciones entre las etapas o momentos, etcétera. Y ahí sí diseñas las preguntas, diseñas pregunta por pregunta, ¿vale? Pero eso hay que tenerlo ya listo porque necesitamos, ahorita vamos al modelo de aplicación y si vamos a aplicarlo y no sabemos cómo, no sabemos qué hemos hecho. ¿Listo? Listo. Me ¿Qué otra faltaría, pregunta tienes por ahí? tengo que hacer uno para el diagnóstico y otro para al final. O sea, son dos los que tengo que diseñar de este tipo. Por supuesto que sí. Ya, Ujú. listo. O sea, Bueno, ¿por qué tienes que elaborarlo? Porque resulta que como el problema es específico de tu proyecto, no tiene por qué haber en el entorno, en la web, no tiene por qué haber una prueba que permite evaluar eso porque es un proceso que tú solo vas a evaluar. listo. Vale, ¿listo? Listo, bueno, muchísimas gracias. Ok. Bueno, ¿quién más quiere compartir? ¿Quién más nos quiere compartir? A ver, por favor, me cierra el micrófono los compañeros, tan amables. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿No? Bueno, bien, entonces sigamos acá, ¿vale?
Bueno, vamos a compartir entonces y vámonos ya a, perdón, un segundito, acá, presentar. Correcto, entonces acá, voltamos acá, estábamos grabando, estábamos subiendo una información. Bueno, ok. Luego de que ustedes ya yo les haya revisado y les haya corregido el diseño de los instrumentos, ahí está claramente que en el diseño, les ha mostrado acá, diseño de técnicas e instrumentos, está esta matriz categorial, la matriz categorial que les comenté, y están cada uno de los instrumentos. Estos instrumentos, ¿dónde los van a poner ustedes? Los van a poner dentro del trabajo, los van a poner en el punto 3.7. ¿Sí? ¿Cómo lo van a poner? Yo voy a ver si le consigo, un segundito, yo creo que aquí puedo tener un ejemplo de un trabajo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Un segundito porque vamos a ver documentos, cursos, CBUDs. No, vamos acá. Ok, vámonos acá, documento de informe final. Correcto, yo les voy a mostrar acá uno de los ejemplos, vamos a ver. Creo que esto nos puede ayudar. Pero este es el aval, perdón. Vámonos, no, este no es este es el aval. Vámonos acá. Informe final. Para que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que pide este capítulo 3.7? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y es con el ejemplo para que ustedes lo puedan detallar mejor. A ver. Acá está. ¿Sí? Aquí yo les ofrezco un módulo para poner para diseñar ya lo que es el capítulo 3.7, que son las técnicas e instrumentos de recolección de la información. ¿Qué les digo yo a ustedes que hagan acá? Primero, identifiquen, hablen sobre lo que van a ustedes a proponer acá como elementos de recolección de la información para poder valorar tanto los datos de entrada o diagnóstico como los datos de salida o de implementación de la estrategia. ¿Ya? ¿Y qué componentes importantes debe señalar de cada instrumento? Uno, el nombre del instrumento. Acuérdense que el nombre de los instrumentos no es la técnica. No. El nombre del instrumento está aquí arriba. Instrumento, encuesta de caracterización sobre el acceso y desarrollo de competencias tecnológicas de los usuarios. Ese es uno. Ese es el nombre. ¿Qué tipo de técnica es? Encuesta. ¿Vale? Instrumento, tipo de técnica, encuesta. ¿Vale? Vale, sigamos. Estructura o aspectos que evalúa. ¿Sí? Entonces,
aquí es importante que usted tenga claro qué aspectos va a evaluar. Consta de tantas preguntas y las preguntas tales y tales van a evaluar esto y esto, ¿sí? Metodología de implementación, cómo se va a poner en práctica, cómo se va a poner a prueba, ¿sí? Y yo les digo acá, cuando ustedes hablen del instrumento, el diseño, este diseño de cada instrumento, sea encuesta, sea observación, sea el que sea, lo van a poner como anexo al final, ¿sí? Y yo creo que, permítame un segundo, porque creo que PBU del 2021, vamos a mirar acá, trabajo de grado 2, porque, no, espérate un segundín, acá está. Dice, pautas para la organización de la información. Ok. Uh-huh. Bueno, aquí lo teníamos antes como capítulo 6 realmente, pero es capítulo 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se pide, organización? Entonces, cuestionario de encuesta, número 1. Entonces, puede ser cuestionario de encuesta, por ejemplo, exploración de saberes previos. Usted le pone el cuestionario. A cada instrumento debe ir marcado. ¿Sí? Bueno, esto es para el análisis, sobre todo. Esto es para el análisis, ya lo vamos a mostrar. ¿Sí? Pero es para organizar, perdónenme, yo creo que esta no me está desviando. Vamos a ver si utilizamos mejor este modelo. A ver si este modelo sí. Ok. Y vamos a mirar de todos modos aquí cómo lo pusimos. ¿Ok? Vamos a ver. Que inclusive bueno, eso es para el análisis de datos. Todavía no estamos ahí. Pero quiero que lo precisemos acá. Ahorita vamos a ver también el diagnóstico inicial. ¿Sí? A ver, yo creo que nos toca es mejor con este ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo inclusive les voy a poner este formato ahí. En la... Ay, caramba. A ver si nos la da. Ok, listo. Para que ustedes organicen este capítulo. ¿Vale? Arial, yo lo pongo aquí 11. Bueno, aquí le voy a quitar el hipervínculo, por si acaso. Bueno, nombre del instrumento. Que, pues, por ejemplo,
En este párrafo, ustedes van a decir, se elaboraron tales instrumentos, tales técnicas de instrumentos se utilizaron. La encuesta, la entrevista y la observación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de la encuesta se utilizaron dos instrumentos, de la entrevista se utilizó un instrumento y de la observación un instrumento. En total son 5 instrumentos que pretenden, con los que se pretende recoger la información preliminar y posterior a la aplicación de la estrategia para determinar el impacto o para determinar la forma en que se desarrolló el proceso de intervención y sus resultados. Bueno, entonces aquí dice nombre del instrumento. ¿Sí? Prueba diagnóstica. Entonces aquí tiene que haber una prueba diagnóstica. Perdón, un segundito aquí. Miramos metodología e implementación. ¿Sí? Es que ¿qué se pide acá? Yo esto se lo voy a poner aquí mismo en la página, digamos, en la carpeta donde estamos viendo la... Aquí está. ¿Sí? Nombre del instrumento. ¿Sí? Prueba diagnóstica. Prueba diagnóstica de. Entonces, entrada de medición de competencias. El anexo. El anexo, esto va al final del documento y tiene que ser este instrumento ya diseñado por ustedes. Pero esto es cuando yo les apruebe a ustedes los instrumentos. ¿Sí? El instrumento, encuesta de caracterización bueno, cómo se llama el instrumento, ¿vale? Creo que dependiendo de cómo se llama, usted lo va caracterizando. Nombre del instrumento, ver anexo, ¿sí? Técnica. La técnica puede ser cualquiera de las 3. Entrevista, encuesta, observación, ¿sí? O test. Ojo, yo quiero ser muy, muy concreto en esto. No son los 3 tipos de técnicas, sino una. El instrumento corresponde a un tipo de técnica. Estructura y aspectos que evalúa. Pues aquí miremos. ¿Sí? Entonces aquí es describir. Describir los aspectos que evaluará o evalúa el instrumento. Esto en un párrafo lo pueden describir, ¿no? ¿Vale? Metodología de implementación. Explicar cómo lo aplicará. Todo el procedimiento. Esto no tiene que ser tan extenso, tiene que ser una descripción muy, muy, ¿cómo se llama? Muy concreta, muy concisa. Entonces, ¿qué tipos de pruebas van a describir acá en este capítulo? Ojo, aquí van a describir, bueno, vamos a ir grabando porque si no, esto no se nos... Entonces acá tiene que, primero, prueba de entrada o diagnóstico. ¿Sí? Tiene que ir esa prueba ahí. Volvemos y aplicamos el mismo filtro, esos mismos aspectos. Acá. Bueno, el anexo es importante. Yo les decía acá, se los pongo en rojo, pero ustedes aquí lo van a poner al final. Verbigracia, como dicen. Por decir algo, esta es la prueba diagnóstica, ¿vale? Entonces yo aquí la prueba diagnóstica la voy a poner abajo. La prueba diagnóstica, como ya explicamos, está por acá al final. Esta. ¿Sí?
copiar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo pongo al final. Anexos. Entonces digo, anexo, anexo A. Lo pongo ahí. ¿Vale? Anexo A. ¿Sí? Con todo esto diligenciado. Pero esto lo van a poner, o sea, cuando yo les corrija a ustedes esto, ustedes van a poner el instrumento corregido acá. Si quieren este mismo esquema, si lo quieren cambiar, pero la idea es que ustedes tengan muy claro esto, ¿no? A ver, pero están como muy silenciosos. ¿Me están escuchando? ¿No? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, profe. No, esto tengo un problema acá con la subida de esto. Vamos a quitar, eliminar el video. Ah, María. Bueno, vamos entonces. Entonces, aquí como yo pongo anexo A, entonces miren cómo yo voy a hacer el hipervínculo interno para que ustedes puedan hacer lo propio ahí. ¿Vale? Yo me voy acá a este capítulo. Dije que era el anexo A. Entonces aquí lo que hago es crear esto, anexo A, acá, anexo A. Voy a insertar, ¿sí? Vínculos, marcador. Lo marco acá y pongo anexo, todo pegado, ¿no? Anexo A. ¿Sí? Ahí ya está el marcador. Y me voy arriba, donde puse anexo A. Ah, perdón, acá. Perfecto, aquí donde puse, caramba. Donde puse anexo A, por decir algo, ¿sí? Le pongo vínculos y le pongo el vínculo y busco lugar en este documento. Y aquí está, anexo A. ¿Sí? Cuando yo doy clic aquí, simplemente el documento me encamina hacia allá. ¿Sí? Lo mismo. Vamos otra vez al 3.7. Claro. Inclusive yo lo puedo numerar acá. Puedo ponerle acá. 3.7.1. ¿Sí? Este tiene un tipo de, esto no sé, tiene un tipo de título. Creo que es el título 3. ¿Sí? Título 3. Vamos a configurarlo. Aquí está, título 3.71, prueba de diagnóstico. Vale, ahora, ¿qué otro instrumento tenemos que aplicar? Percepción sobre uso y y competencia en recursos, en tecnología, perdón. ¿Sí? Lo mismo acá. Entonces aquí le quitamos el hipervínculo. Aquí le quitamos, perdón, quitar hipervínculo. ¿Sí? Pues por ejemplo, acá está el modelo.
pero creo que lo podemos cerrar acá. No necesitamos más, ¿no? Ah, mira, aquí llenamos también la matriz de, ¿sí? Aquí están las técnicas de análisis de datos, no lo voy a dejar ahí. Bueno, aquí pongo yo, ay caramba. Acá está, la percepción sobre uso. Pueden usar cualquiera de estos dos cuestionarios, pero como les digo, lo tienen que utilizar ustedes. Ah, caracterización sobre el acceso y desarrollo de competencias tecnológicas en usuarios. Puede ser esta, ¿sí? Sí. Encuesta, o sí, encuesta de percepción sobre disponibilidad, competencia, recursos tecnológicos. De esta prueba, y como no es pretest ni nada, pues se puede poner simplemente así directo. Y acá dicen, bueno, en este caso arriba, punto, y aquí dice ver anexo tal. En este caso arriba, de que sería encuesta, ¿no? Ah, perdón, este es test. Sí, no es paréntesis. Test. ¿Vale? De lo mismo, aquí estructura, aquí percepción, aquí lo vamos a poner título 3. Estamos 3, perdón, 3.7.1, ¿vale? Y aquí le ponemos título 3. Título 3, se lo quitamos de ahí, ¿vale? Título 3, ah, perdón, 3.72, perdón. Vamos en orden de epígrafe. ¿Sí? Técnica encuesta, ¿sí? No en paréntesis. Técnica, estructura de aspectos que evalúa, metodología de implementación, ¿vale? Le voy a mencionar acá los otros dos instrumentos que deben ir. Debe ir una percepción sobre el recurso tecnológico utilizado. ¿Sí? Lo mismo. Y al final, llevamos, creo que son, este es el tercero, este sería 3.73. Este va en negrilla. ¿Sí? Y el último es la prueba de cierre o evaluación. ¿Sí?
Lo mismo acá abajo ponemos tipo de instrumento. Revisan si aquí es esta parte, perdónenme, esta parte de acá, recurso tecnológico, aquí puede ser el instrumento LORI. Este. ¿Sí? Que es aquí ustedes van a evaluar el tipo, digamos, el tipo de respuesta que dieron los estudiantes, por ejemplo, al recurso en Excel Learning, al recurso en línea, etcétera. ¿Sí? Este recurso lo pueden medir con el LORI como lo estaba mostrando ahorita en el decir. Vamos a cerrar esto acá. A ver si está por acá. Esto lo voy a mirar ahorita. El instrumento LORI está justo aquí abajo. Es este que nos mostró Engelbert. Este. ¿Vale? Entonces, yo aquí les estoy poniendo este modelo. Yo esto se los voy a subir ahorita mismo a la plataforma para que ustedes lo puedan ver. ¿Vale? 3 y el 3. Este es el 3.7.4. Prueba de cierre de evaluación, que es el mismo tipo de prueba que el inicial. ¿Vale? O sea, el diagnóstico es el mismo tipo de prueba, debe ser. De entrada y salida tienen que ser los mismos tipos, pero las preguntas son absolutamente diferentes. ¿Vale? Yo les voy a dejar este modelo, permítanme, yo una vez les dejo este modelo allí. Plantilla de documento final, permítanme a ver si aquí está. ¿Lo que es este? A las 5:10, perfecto. Permítanme, yo lo voy a cerrar acá un momentico porque... bueno, aquí lo vamos a complementar, ahorita lo subo. Se los voy a subir directamente acá. Yo les di a ustedes unas carpetas, ¿cierto? Acá, del Google Drive. ¿Sí? ¿Ves cómo reza acá la segunda que se entrega el 6 de marzo? Tiene que ser la implementación de estos instrumentos. ¿Cuáles van a implementar? Perdón. Inicialmente. Perdón. Inicialmente, ¿cuáles van a integrar ustedes? Los instrumentos que nosotros les estamos pidiendo, aquí se les pide mejor, son estos. La prueba de diagnóstico, esta, necesariamente, y la prueba sobre la competencia de sus estudiantes en acceso o manejo de recursos tecnológicos. Esas dos pruebas ustedes las van a implementar en estos días que vienen. Tienen 15 días para ello. ¿Sí? Y al implementarlas, ya esa implementación, van a ir haciéndoles el análisis. ¿Vale? Ahí es donde viene la actividad 2, implementarla. Les van haciendo el análisis directamente, ¿sí? Fase diagnóstica, técnicas y instrumentos para recoger la información, aplicar los instrumentos y ¿qué es lo que van a hacer ustedes después de aplicar estos instrumentos? Aplican estos dos instrumentos, que son los primeros que tienen que aplicar, porque estos son para aplicarlos después de diseñar la estrategia. ¿Vale? Y aquí viene el análisis de datos. Este análisis de datos se hace de la prueba diagnóstica y de la prueba de cierre. ¿Sí? Las técnicas de análisis de datos, ¿cuáles son?
Yo les voy a copiar y pegar esto acá, pero ustedes lo tienen, ¿sí? Técnicas de análisis de datos, ustedes tienen esta información, por favor me confirmen si la tienen. No escucho a nadie por ahí, creo que me quedé solito. Señor. Ah, ok. Mire, esto está acá, ¿vale? Modelo de organización, es este mismo. Esto, el 3.8. Entonces, cuando yo les hable a ustedes de ir adelantando esto, vayan revisando ustedes esta parte. Técnicas de análisis de datos. ¿Cómo organizar el contenido del capítulo? De este capítulo 3.8. Bueno, aquí les doy unas indicaciones para este capítulo. Aquí les digo, bueno, si su enfoque es de carácter cualitativo, ¿cuáles técnicas de análisis podrían servirle? Yo aquí le doy un cuadro de opciones, una tabla de opciones. Le podría servir, por ejemplo, las matrices cualitativas. Aquí le explico para qué sirven. Y usted aquí tiene que explicar de qué manera va a utilizarlas en su proyecto. Aquí, tabulación en hojas de cálculo y según categorías y factores relacionados al análisis. Aquí le digo en qué consiste esta técnica de análisis y aquí usted va a explicar cómo la adaptó a su proyecto. Otra puede ser valoración de situaciones críticas o necesidades educativas a atender. Aquí también dice este tipo de, bueno, aquí le explica la estrategia. La valoración de situaciones críticas es un criterio de análisis en el que nosotros vamos a mirar qué aspectos, digamos que estos son, también se mira en las matrices cualitativas como qué aspectos problemáticos presentan los estudiantes en el momento de valorarse, al momento de valorarles a ellos su desempeño en determinadas competencias o habilidades. Así que les voy a mostrar un ejemplo de esa matriz cualitativa con situaciones críticas. Análisis de comportamientos en procesos de observación o trabajo de campo. Esta es para la ficha de observación, ¿sí? Ustedes lo que hacen para ese análisis, si es cualitativo, es copiar esta tabla tal cual como está, la copian, ustedes miran, analizan si necesitan cualquiera de estas. Si no la necesitan, simplemente seleccionan esta fila y la eliminan. ¿Sí? Obviamente yo no la voy a eliminar porque esta información también es necesaria. Pero ustedes solamente van a dejar las que necesitan. Si es un enfoque cuantitativo o es un enfoque mixto, estas son las opciones. Matrices de correlación de variables, tabulación en hojas de cálculo o programas de análisis estadísticos, ¿cierto? Aquí están los tipos de programas que ustedes podrían utilizar si los tienen a disposición, ¿vale? De las técnicas de análisis, resultados finales. Para el diagnóstico final, lo mismo, ¿sí? ¿Cómo se hace ese análisis? ¿Sí? Esto es al final. Diagnóstico inicial, perdón, esto es al técnicas de análisis diagnósticos de resultados, perdón, técnica de análisis de resultados finales, esto ya es componente de cierre, pero esto todavía no se pone ahí. Diagnóstico inicial. En el diagnóstico inicial es lo que ustedes van a hacer en las pruebas, por ejemplo, la de competencia inicial la competencia inicial de desempeño, ¿sí? O la prueba de entrada. Por ejemplo, para matrices cualitativas, una matriz cualitativa relaciona las preguntas evaluadas, los aciertos en los tipos de competencia. Si ustedes evaluaron con 4 competencias, ¿y esa competencia dónde se ve? Aquí abajo. Esta, mírenla. ¿Sí ves? Aquí están las competencias y los tipos de pregunta por competencia. Acá está. ¿Sí ven? Primera competencia, se utilizaron 4 ítems para medirla. ¿Cuáles fueron los aciertos en esa primera competencia? Segunda competencia, acá están. Estos 2 ítems y los resultados fueron estos. ¿Cuántos aciertos? ¿Sí?
Pues pueden hacerlo simplemente de manera directa. Por ejemplo, son 25 estudiantes. En esa primera prueba, de los 25 solamente 6 acertaron. Entonces pueden poner 6 de 25. ¿Sí? En esta segunda pregunta pueden ser 8 de los 25. ¿Sí? En la otra puede ser, perdón, 13 de los 25. ¿Sí? La idea es que ustedes de cada prueba para el análisis tienen que determinar el nivel de aciertos. Puede hacerlo si es una matriz cualitativa, ¿no? Y acá genera el gráfico. ¿Sí? El gráfico de esta tabla. ¿Sí? Competencia 1, aciertos. De 1 al 25, del 1 al 15, depende de lo que se evalúe. Y la lectura que se hace de esta gráfica, ¿cuál debe hacer? Yo les pongo estas preguntas a ustedes para que la analicen, la prueba de entrada. No sé si hay alguien por ahí entrando. O alguien puso algo en el chat. Ya vamos a mirar una prueba de matriz cuantitativa, ya te la muestro. Vale, entonces estamos acá. Ay, caramba, aquí está. Entonces yo les pongo este modelo para que ustedes miren cómo van a desarrollar el análisis cuando ya hayan aplicado el diagnóstico. ¿Vale? Hacen el diagnóstico y así ustedes presentan el análisis. Valoración de las situaciones críticas. Esto es lo que yo les decía a ustedes. Matriz cualitativa. ¿Sí? Entonces, competencia evaluada. Aspecto crítico que se identifica. Esto es más descriptivo. ¿Sí? Se enuncia aquí la competencia 1, competencia 2, competencia 3. ¿Qué aspecto crítico o problemático encontraron ustedes al evaluarlo? Esto puede ser desde una observación o inclusive desde la misma prueba. Encontramos que los estudiantes tienen dificultades para hacer asociación de conceptos, etc. ¿Qué número de estudiantes registraron? El número de estudiantes que registraron este aspecto, es decir, que presentaron estos problemas. Entonces puede serlo en proporción, ¿no? De los 25, 18 presentaron, quiere decir que el tanto por ciento del grupo tiene esa dificultad, ¿sí? Porque a veces el comportamiento del desempeño de los estudiantes en las competencias varía, ¿no? Algunos estudiantes pueden tener más competencia que en otros, ¿vale? ¿Qué consideraciones pedagógicas usted hace al respecto de este hallazgo? Pues aquí las consideraciones como establecer como una reflexión sobre esos datos que aparecen ahí, que usted identificó por competencia. Te dice, mire, en este caso de la competencia, cabe destacar que los estudiantes tuvieron una situación anómala el periodo tal, porque debido a los efectos de determinada situación, los estudiantes no tuvieron el aprestamiento suficiente para desarrollar la competencia exigida para el nivel. ¿Sí? Es como una conclusión respecto de la lectura de estos factores. Esto es para analizar también, hacer el análisis de estas mismas encuestas, ¿cierto? Yo puedo también hacerle esa valoración, contar aspectos críticos y explicar qué fue lo que los sucedió a los estudiantes. A las entrevistas, yo el análisis que le puedo hacer, aquí están las entrevistas, yo les he dicho a ustedes, la entrevista es para que ustedes se la apliquen directamente a estudiantes, pero no para que se las pongan en cuestionario, es que esto no tiene ninguna razón de ser porque eso sería una encuesta. No, usted puede tener, digamos, una entrevista si el grupo de estudiantes son 40 o 35, ustedes escogen 10 de esos 40 y le aplican estas preguntas, ya sea por un podcast o ya sea por una entrevista directamente en una videoconferencia y lo graban. ¿Sí? Vamos a encontrarnos, muchachos, miren, les voy a hacer estas preguntas. La entrevista puede ser, por ejemplo, de percepción. ¿Sí? Aquí yo les doy a ustedes un ejemplo. Percepción sobre el uso de tecnologías o percepción sobre el manejo de la didáctica de clase. Ustedes pueden hacer preguntas puntuales para medir. Esto es de carácter eminentemente cualitativo. Desde la pregunta, aquí se pone el ítem pregunta formulada. Entonces, si de los 10 estudiantes, ustedes miran los 10 estudiantes, en qué partes coincidieron los estudiantes en esa pregunta. ¿Sí? Tantos estudiantes contestaron
En esencia, digamos que la respuesta fue en la misma línea, ¿no? Que, por ejemplo, se sentían cómodos, pero que sería mejor que primero les prepararan un espacio, etcétera. Pueden tener respuestas muy similares, eso lo llaman los aspectos convergentes. Aspectos divergentes, entonces, de esos 10 estudiantes que ustedes entrevistaron, puede ser que hayan dos que hayan contestado en esta primera pregunta algo totalmente diferente. Y acá se pone lo que contestaron. Es decir, no literal, sino que se interpreta lo que ellos contestaron. Finalmente, de comparar estas coincidencias con esto, quiere decir que hay en su mayoría hay una tendencia. Esa tendencia, ¿por qué se da? ¿Sí? Bueno, esta es otra forma de analizar las entrevistas. Y aquí, análisis de comportamientos y resultados de la observación. Este es el formato de observación. Acá arriba está, perdónenme. Formato de observación, que era lo que me preguntaban la vez pasada. ¿Sí? Yo en una observación, yo puedo hacerla sobre conductas, en una prueba, puede ser la prueba diagnóstica o una prueba de desempeño en una actividad durante la aplicación de la estrategia, o una prueba de procesos. En la misma prueba, digamos, en una actividad que nosotros apliquemos con el recurso que hayamos escogido, el recurso tecnológico, podemos mirar qué procesos hacen los estudiantes en el entretanto o en el transcurso de ese momento, esa sesión de trabajo con ese recurso. Pero yo la observación no se las voy a aplicar. Si yo tengo 40 estudiantes, no puedo hacer 40 observaciones. Yo tengo que seleccionar al menos una porción que yo pueda observar. ¿Sí? Voy a observar el trabajo de estos estudiantes. ¿Sí? Y aquí empiezo a hacer descripciones. Primero determino qué voy a observar y después acá doy los datos de ese momento de observación y acá empiezo a describir parte por parte, ¿sí? Cómo me empezaron en la actividad, y eso es sobre una actividad específica. ¿Qué aspectos particulares encontró entre los 10 estudiantes? ¿Qué aspectos particulares destacados o para reseñar encontró? Y finaliza el proceso. ¿Cómo se analiza esa observación? Acá está. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si vamos a hablar de comportamientos, dice, bueno, los estudiantes estuvieron dentro del comportamiento, entonces, descripción del comportamiento 1, ¿sí? O sea, ustedes van a hablar específicamente de ese detalle de lo que describieron. Y van a hacer un análisis de esa observación. Es decir, bueno, luego de que ustedes identificaron esos elementos, describieron acá, bueno, de lo observado se puede interpretar qué. ¿Sí? Esto es para analizar las observaciones. Ahora, por acá alguien me preguntó sobre la matriz cuantitativa. Esto es para el cierre. Esto lo podemos dejar, como se dice, en el tintero un momentico mientras llegamos allá. ¿Sí? Pero aquí está. Mire. Por ejemplo, una matriz de correlación de variables. Esto es cuantitativo. Por eso lo dejé acá al final. ¿Sí? La variable dependiente que se midió. ¿Sí? De la prueba. Yo hice una prueba. Entonces hay unos aspectos que corresponden precisamente a esa prueba. ¿Sí? ¿Cuántos números de aciertos? Porcentaje de la muestra. Es decir, la prueba de salida, yo voy a mirar los resultados así. Número de aciertos en la situación inicial. ¿Sí? Número de aciertos en la situación final. Entonces, yo ya tenía unos resultados de la prueba diagnóstica. Acá voy a poner los resultados de la prueba de cierre, que es el mismo tipo de prueba con diferentes preguntas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si al principio los estudiantes en la pregunta 1 de la prueba de inicio, que evaluaba la misma competencia, ¿sí? Tuvieron 4 aciertos, yo miro que de los 10 estudiantes, 9 tuvieron en la prueba de cierre tuvieron acierto. Significa que el porcentaje de, de respuesta aumentó más o menos en un 48% más o menos. ¿Sí? Quiere decir que hay una variación.
Y acá el otro aspecto es el interviniente, dice el número de casos, dice cómo fue la respuesta de los estudiantes aplicando tecnologías. ¿Sí? ¿A cuántos estudiantes le favoreció la aplicación de esas tecnologías? Tantos estudiantes, ¿sí? Es decir, algo, de los 10 evaluados, perdón, de los 10 evaluados, 9 respondieron, significa que el número de casos aumentó, ¿cierto? ¿Eso a qué porcentaje corresponde de la muestra? Pues usted lo cuantifica en porcentaje, hacerlo sacar por regla de 3. Y acá dice porcentaje participantes con avances. Aquí es donde sacamos la conclusión. ¿Sí? Tantos estudiantes reaccionaron positivamente a las tecnologías en el proceso de la estrategia que se implementó. Porcentaje de mejora. Significa que tantos participantes, o sea, por ejemplo, en comparación, 5 estudiantes más mostraron avances. ¿A qué porcentaje corresponde? Aumentó un tanto por ciento, un 48% más de lo inicialmente evaluado. ¿Sí? Esa es una matriz matriz correlacional de variables. Esto es una matriz cuantitativa para la compañera que lo estaba, para Jenny que lo estaba preguntando. ¿Sí? Y aquí doy un ejemplo de cómo interpretar haciendo comparación entre variables. Si hubo cambios o respuestas favorables. Bueno, ¿y qué debo decir? Yo propongo unas preguntas para que ustedes las respondan. No para que dejen estas preguntas, sino que a través de estas preguntas ustedes redacten el contenido de esta parte. ¿Sí? Primero revisar los resultados de la matriz y se puede proceder a interpretar estos resultados, ya de manera descriptiva. Y acá dice, si hubo respuesta favorable, que eso siempre se mira acá, ¿cierto? Entonces ustedes deben decir, ¿cuáles cambios se dieron? Cualitativamente hablando, los estudiantes, la actitud, el nivel de respuesta, el nivel de atención, etc. ¿Cómo se dieron esos cambios? Bueno, se manifestó el cambio de actitud, se manifestó en que los estudiantes, la disposición que tenían ante las actividades era mucho mejor usando tecnologías porque se sentían más motivados y querían seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Cómo favoreció o influyó esta estrategia tecnológica en ese logro? Esencialmente tenemos que mirar cuál es el impacto que tiene esto que tiene la estrategia tecnológica en los estudiantes, sobre todo es en los cambios inmediatos, ¿no? Es decir, en el nivel de atención, esa es una mejora, puede ser, nivel de atención, nivel de motivación, la durabilidad del nivel de atención también, ¿no? Los niveles de atención varían de acuerdo a la motivación y el interés. Entonces, eso también se puede explicar acá. Esta es la manera en que se interpretan los datos. Pero esto ya es al final. Se lo estoy adelantando de todas maneras porque a esto vamos a volver después. ¿Sí? Y acá va a ir explicando ítem por ítem cómo se va a analizar, ¿no? Es decir, tipo de técnica utilizado, número de ítems evaluado, tipo de preguntas. Y acá ya es con gráficos y esto, ya se van a utilizar los gráficos. ¿Cómo lo vamos a mirar? Pero un segundito a ver si lo tenemos acá. Porque eso ya se los había mostrado a ustedes aquí. Esto ya se los había mostrado a ustedes acá. Estas pautas. ¿Ah? Entonces, tanto en la prueba diagnóstica o en la prueba de entrada o en el diagnóstico inicial, que es el capítulo, creo que es el capítulo 5. No, mentiras, este no tiene caracterización de la población. Bueno. Cuando ustedes vayan a mirar, perdón, ¿dónde está esta? Acá está. La interpretación de cada respuesta o el análisis de cada respuesta se tiene que hacer así. A cada pregunta ustedes le van a cada instrumento ustedes le van a poner en el análisis cuestionario, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el cuestionario? ¿Qué aspectos se evalúan dentro del cuestionario? ¿Sí? Empiezan por el texto del ítem de pregunta, tipo de pregunta,
el texto de la pregunta y ponen el gráfico, y del gráfico la tabla que interpreta el gráfico. Y al final ponen la interpretación de los resultados del ítem, o se llama la lectura analítica de este ítem. Pero no se trata de describir con palabras lo que dice en la tabla ni en el gráfico. Es decir, ¿qué se lee en esos datos? ¿Sí? Por ejemplo, en el porcentaje, de acuerdo a lo que se ve ahí, de cada ítem, muestra unos porcentajes de desempeño o unos porcentajes de respuesta. Y ustedes van a explicar en qué consisten o qué influyó, si en la prueba de entrada fue negativo o si fue positivo en la prueba de salida, qué pudo haber influido. Eso es interpretación de los datos. Así es como ustedes van a presentar la lectura y el análisis de los resultados. Pero este análisis todavía no lo van a hacer. Yo se los explico ahora para que ustedes vayan teniendo contexto, pero sí es importante que ustedes tengan listo cuáles son las técnicas de análisis de datos. Y esto está en este documento aquí arriba. O sea, ustedes pueden utilizar este esquema, lo pueden copiar y pegar, pero evidentemente la idea, bueno, esta definición ya está, ¿sí? O sea que ustedes miran bien cuáles son los tipos de análisis que aplican de acuerdo a los modelos, ¿no? Si es cuantitativo mixto o si es cualitativo, ustedes revisan cuáles de estas técnicas de análisis aplican y la que no aplique la quitan simplemente, ¿vale? Entonces aquí yo, por ejemplo, aquí se los voy a poner. Bueno, esto lo tienen ustedes ahí también, ¿no? Pueden hacer un párrafo introductorio que va aquí y ahí comienzan a describir 3.81. ¿Sí? Técnicas de análisis para el diagnóstico inicial. Para el diagnóstico inicial, ¿qué van a utilizar? Si es cualitativo, copian esta tabla. Y escogen solamente los que van a utilizar, no todos, por favor, tengan en cuenta eso. O si es cuantitativo, escogen esta y también lo mismo, los que van a utilizar. Y al cierre igual. ¿Sí? Si van a aplicar en un enfoque cuantitativo, si van a aplicar las mismas técnicas de análisis para entrada y salida, ¿sí? O para análisis de resultados finales, ustedes van a explicar esto, van a escoger la tabla, la van a pegar y solamente van a explicar acá lo que hace falta, pero con los que van a utilizar. Si no van a utilizar esta, por ejemplo, programas de análisis estadísticos, no, pues lo quitan simplemente, ¿sí? Solamente los que van a utilizar. Y eso lo ponen aquí, ¿vale? Yo inclusive se los voy a dejar acá para que ustedes hagan lo propio. Párrafo introductorio. Y eso se los voy a poner aquí mismo también. Esto acá. Técnicas de análisis de datos. Ahí está. ¿Sí? Aquí me toca eso. Aquí me lo convierte a... Perdón. Inmediatamente. Acá está. Ay, caramba. Hasta acá vamos. Arial 11. Vale. Como les digo, ¿sí? Van numerando las tablas como corresponde, según norma Zapa. Le ponen fuente
¿sí? La fuente de donde sale. Y solamente las que van a utilizar, las que no vayan a usar, simplemente las eliminan, ¿vale? Aquí explican cuáles son las técnicas de análisis que van a utilizar para el diagnóstico y para el cierre, ¿sí? Pueden repetirse entonces incluso, pero explicando qué van a analizar. Acuérdense que la prueba acá tiene que hablar de la prueba, ¿no? Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Preguntas? Yo voy a grabar esto acá, inmediatamente para que voy a cerrar esto aquí y de inmediato voy a subir esto allá. Amigos, me dejaron solo, creo. No, señor, no, señor. No, señor. Muy bien, está muy bien. Porque no los veo ahí como. De hecho, yo les voy a documentos para semana 1 y 2. Le voy a quitar este documento. Voy a quitarlo de una vez. Es plantilla de documento final, trabajo de grado. Voy a subirles este que ya está mejorado, ¿les parece? ¿No? Bueno, entonces no lo subo. Bueno. Sí, señor, sí, señor. Claro, Los veo muy desmotivados, amigos. Profe, ¿dónde va a quedar el documento? ¿A dónde lo va a subir? Listo. Mi querido amigo, aquí en su carpeta donde yo les puse trabajo de grado 2 ya se los habilité. ¿Se acuerdan? Ustedes han podido acceder ahí. Ya que dice documentos para semana 1 y 2. ¿Se acuerdan? Ah, sí, ya listo, profe. Ahí sí. está. Y ahí está el modelo de plantilla. Y si quieren, vamos a comprobar. Me gusta comprobar todo porque si no quedamos mal y después quedo uno mal y me dicen, profe, usted no nos hizo el favor y finalmente nos regañó por todo y Ave María con usted, profesor, etcétera, etcétera. No, mentiras, ustedes son muy buena gente. A ver, entonces, mire que va a hacer la comprobación acá de los capítulos que acabo de incorporar. De manera que hay una vez me voy acá. Acá. Técnicas e instrumentos. Véanlo, ¿sí ven? ¿Qué cambió? Es lo que van a hacer ustedes. Van a describirme cuáles van a utilizar. ¿Sí? Pero ojo, voy a hacer una aclaración acá antes. Ustedes pueden ir describiendo estos tipos de instrumentos, cuáles son los nombres que ustedes le va a poner, ¿sí? A cada instrumento. Pero solamente van a pegar los instrumentos en los anexos donde corresponde cuando yo les, o sea, ustedes hoy me entregan los instrumentos, si es hoy, ¿no? Hoy dice 20, ¿sí, no? Hoy me entregan los instrumentos que me tienen el diseño donde me lo tienen que entregar, que es en este formato que yo les di, diseño de técnicas. Ustedes me lo van a diseñar ahí, me lo van a enviar así como perfectamente me lo acabo de mostrar en el Vergesit, ¿sí? Todos los instrumentos que ustedes diseñaron, lo que no hayan diseñado ustedes, quítenlo de ahí, es mi instrucción, quítenlo de ahí de la página. Esta matriz sería excelente que la diligenciaran, y lo que no hayan diseñado, quítenlo. ¿Qué es lo que tiene que haber? Yo aquí les pongo, en este modelo le pongo lo que tiene que haber. Tiene que haber una prueba de diagnóstico o entrada. Tiene que haber una de percepción sobre uso o competencia en tecnologías. Tiene que haber una prueba de percepción, eso se aplica al final, que es la prueba LORI, que es esta. Ya les mostré yo a ustedes. Esta, que la vimos precisamente un ejemplo en el Vergesit. ¿Sí? Y eso sí, esta prueba la adaptan ustedes a sus estudiantes y al tipo de recurso que vayan a utilizar. Las preguntas 8 y 9
Si son docentes, aplican, si no, simplemente dejan hasta la pregunta 7 y lo demás lo eliminan. ¿Vale? Es esta prueba aquí, prueba Lori. Ahora, usted quiere utilizar un cuestionario diferente o por ejemplo, puede hacer una entrevista de 5 preguntas preguntando sobre, para los niños, preguntándole cómo le pareció el instrumento, puede diseñarla también. O sea, puede ser, el instrumento de percepción puede ser o esta test Lori, que es una encuesta, o puede ser una entrevista, como ustedes quieran. Pero ahí tiene que haber un instrumento que mida lo que la percepción que tengan los estudiantes sobre el recurso que ustedes diseñaron para mejorar el aprendizaje con tecnologías. Y al final tiene que haber hablar de una prueba de cierre, que tiene que tener el mismo modelo de la prueba de diagnóstico, pero con preguntas diferentes. Repito, preguntas diferentes. ¿Sí? Esto sumado a que ya aquí les pongo las técnicas de análisis de análisis de resultados. Y aquí en este capítulo yo les acabo de poner el 3.8, miren que esto está aquí. ¿Vale? 3.8, 3.381. Está las técnicas de análisis de datos, diagnóstico inicial. Y acá les puse, si su enfoque es cualitativo, dejan esta tabla y solamente de esta tabla escogen las que son y las demás las eliminan. ¿Sí? La que no tenga que ver con lo que ustedes van a hacer, analizar, la quitan. O si es cualitativo, acuérdense que no pueden dejar estos dos. Tiene que ser uno solo. O el cualitativo o cuantitativo mixto. ¿Vale? Y acá explicar cómo usted aplicó esa técnica de análisis para interpretar los datos que usted obtuvo de la aplicación de esos instrumentos. Y esto mismo pueden utilizarlo para el cierre. ¿Sí? Van a decir al cierre qué técnicas van a utilizar. Pueden escoger la misma, pero aquí tienen que mirar cómo la van a aplicar para leer los resultados finales. ¿Sí? Hasta aquí yo les dejo la explicación para que ustedes tengan, digamos que, espacio para desarrollarlo. Vamos a ir entonces finalizando, porque ya no nos quedan sino unos 15 minutos, 14 minuticos. Entonces, quisiera como precisar algunos elementos o que ustedes hicieran preguntas muy completas, o muy concretas, perdón, sobre las inquietudes que tengan. Pero esta vez vamos a hacer un ejercicio lúdico. ¿Vale? De dejar de compartir. Yo voy a prender mi cámara y voy a ir mirando a todas las caras que están por ahí. Ojalá que no me vayan a decir la respuesta común, porque no la vamos a aceptar el día de hoy. El año pasado, porque era el año pasado, pero esta vez todos van a poner su camarita para ver cómo están peinados, cómo están de pispos, cómo están de elegantes y cómo están de atentos. A ver. Ajá, Peter Alexander Acero Velosa. Está Raúl Antonio Madrigal, muy bien. En el Vergecid está, véalo, siempre al pie del cañón, dice. Diana Marcela, muy bien. Remedios Vargas, Remedios Beatriz. Me acordé del nombre también, Remedios, ¿cómo lo ves? Se ríe apenas. Estimada Elizabeth, es un gusto ver tu cara. ¡Ay, que Claudia! ¿Cómo vas? Qué gusto realmente, te digo, realmente me alegra mucho saber de ti porque hace rato que no te veía. Jenis, ¿cómo vas? ¿Qué te pasó? Está mucho calor. Ave María, no, es que no te... No, profe, estoy con crisis alérgica hoy. Llevo 2 días así. Ok, Diana Marcela. Y se fue... Elizabeth, ¿cómo vas? Hola, profe, muy bien, gracias. Bueno, ¿quién? Y está Diana Marcela Ibargüen. Hola, Diana Marcela. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Muy bien, Diana Marcela. Te noto un poquito como tensa. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te quedó alguna inquietud? ¿Estás preocupada o te agarró en mal momento? ¿Y qué pasó? No estoy tensionada ni nada. Estaba aquí poniendo atención a todo.
Ah, no, sí, de eso no hay duda. Ah, bueno. ¿Qué dice Peter Alexander? Que lo veo ya sonriente. Bien, sí, señor. Bien. Bueno, Sí, señor. sí, no hagamos sufrir a Jenny, que la pobre está con una alergia que no puede. ¿A qué le tienes alergia, Jenny? ¿A las tecnologías? Ah, ¿A la investigación? No. no, es una alergia típica. Mm, Llevo varios años sufriendo de eso caramba. y bueno, Con paciencia. ¿Qué dice Remedios Beatriz? No la veo por ahí. Bien, profe, gracias a Dios. Ya despejando las dudas, algunas dudas que tenía, pero ya con más claridad en cuanto a los instrumentos que debíamos aplicar. Ya. Muy bien, gracias. Diana, ¿cómo vas? Bien, profe, buenas tardes para todos. Pues ahí como tratando de entender un poquito porque siempre pues nos queda como lo más complejo que es la cuestión de los instrumentos. Entonces, como poner Ahí otra porque vez yo, escuchar porque hay mucha información, entonces hay que como focalizarla porque sí me quedan algunas dudas del proceso, pero toca volver a verlo y hacerla con paso a paso. vale. profe, una sugerencia, profe, de Profe, pronto una pregunta. que esta Regálame un grabación segundo. no la envíe, o sea, la envíe lo más pronto posible para ver si adelantamos, porque sería bueno repetir. Vale, muy bien. Jenny, digamos, en respuesta a tu solicitud, ya le voy a dar la palabra a Diana otra vez. Regálenme un segundito, ¿quién tiene por ahí el micrófono prendidito? Que me lo regale un momentico ya, exacto. Y Claudia se nos fue, ¿por qué se nos fue Claudia? Y todo iba también, Dios mío. Ya, yo sé que, Ave María, no, Claudia ya no. Bueno, a ver, de los instrumentos, yo pienso que los instrumentos ya de esta etapa tienen que estar surtiendo ya sus últimos ajustes. Porque eso considero que salvo las inquietudes que algunos de ustedes manifestaron, pero ya son ajustes de carácter de forma, mejor dicho. Pero ya quedó claro. Lo que yo pido ahí, y obviamente por eso les mostré ahorita, lo que yo les pido a ustedes es que esos 4 tipos de instrumentos ya estén diseñados. ¿Sí? Puede que tengan errores, sí, pero es más fácil tener el esquema. Yo les digo sobre qué base ustedes van a hacer los ajustes y así mismo, cuando ya los ajusten, inmediatamente, al que yo le diga, esa es la primera advertencia que yo quiero hacer acá. Tan pronto yo a usted le diga, listo, aprobado, implemente. Sobre todo va a empezar a implementar en la prueba diagnóstica y la prueba de percepción inicial sobre el uso o competencia en tecnología. Esas dos. Esos son los tipos de instrumentos e inclusive yo lo voy a volver a mostrar acá. No se vayan a separar de la cámara, por favor, porque los voy a ver. Hoy están todos como tristes. ¿Qué les pasó? Están muy abúlicos. Ustedes son gente alegre, por Dios, mire. Hasta Elizabeth está preocupada. Yo no sé, les veo caras de preocupación. Pues sí, o sea, es bastante trabajo, pero no, venga, tampoco. O sea. Bueno, entonces, ¿una qué? Una inquietud. Una inquietud. Una inquietud. Sí. Señor. Sería bueno que... Ay, hombre. Ahora sí te escucho. Sí. Yo tengo una idea, bro. Señor. Sería bueno que esta situación, o sea, la explicación se dé unos días antes de la fecha de entrega, bro, para uno corregir las dudas. Ajá. Sí, porque corre uno a corregir ahora y es para hoy la entrega.
Es una idea que tengo. Ok, pero Raúl, aclaro porque pues eso es absolutamente incorrecto. Esta explicación la di en la sesión anterior. Yo lo que estoy haciendo es aclaraciones. ¿Listo? Siempre Para quedan que no unas quede en pequeñas el dudas y aire. mire, Pero eso es otra cosa. Porque a mí me llamaron algunos compañeros, profe, ya, mire, ¿qué tal? Estaba, por ejemplo, Engel, me llamó muy juicioso que día a las 2 de la mañana. No, mentira. Me dijo, profe, mire, yo tengo esta inquietud. No, lo de las 2 de la mañana es chascarrillo. Engel, así como todos, es una persona muy seria. Entonces me llamó muy temprano en la mañana, tipo 9, creo que fue en la mañana, ¿cierto? Me acuerdo. Digo, como 10 de la mañana o algo así. Bueno, me dijo, profe, yo tengo esto, por favor me explica. ¿Qué pasa? Algunos compañeros me escriben por el WhatsApp, yo les voy a hacer una confesión a ustedes, pero por favor no se vayan a sentir mal, yo lo hago con todo el afecto del mundo. Yo manejo tecnologías en ciertos niveles, considero que me defiendo muy bien en estas tecnologías, pero hay una de las cosas, entre muchas otras cosas que a mí no me gustan de las tecnologías, es ese tema del chat en el WhatsApp, a mí me enferma. Lo siento mucho y yo sé que no es culpa de ustedes, pero a mí me escriben por el WhatsApp y yo lo llamo, inclusive llamo y oiga, venga, amigo o señorita o compañera o profesora, dígame, que me pasó qué día con un estudiante de este grupo, que ella me mandó un mensaje y evidentemente pues a veces ustedes me escriben mensajes después del tiempo en el que yo atiendo, que dijimos que era entre las 8 de la mañana a las 7 de la noche todos los días. Entonces, usted me puede escribir a mí al correo y me decir, profesor, usted me puede atender por Skype tal día. Por Skype yo lo llamo 20 minutos, media hora, lo atiendo y le explico así mostrándole pantalla para que usted me entienda mejor. Eso lo he dicho desde que nos conocemos, Raúl Antonio. Me extraña que no se haya acordado. Pero bueno, a nosotros se nos olvidan las cosas. ¿Sí? Porque tenemos un mundo seguimos teniendo de complicaciones en la cabeza. Exacto. Bueno. No vamos a pelear por eso. Pero dejo claridad que esta explicación la di. O sea, es que yo nunca les voy a pedir trabajo sobre lo que no les he explicado. O sea, lo que les expliqué hoy es para dentro de 15 días. Lo que les estoy pidiendo para hoy lo había explicado hace 15 días. ¿Sí? O sea, para ser claros. Que ustedes vayan a hacer un ajuste, alguna cosa en el transcurso de la tarde. O tal vez de pronto digan, mano, yo voy a pecar un poquitico, voy a pedirle permiso al profesor, yo se lo entrego más bien mañana por la tarde noche, yo con eso no tengo problema. Se hacen los ajustes, listo, ¿vale? Pero que quede muy claro que estos son aclaraciones. Porque fíjate que, Raúl, mira que el ejemplo claro bueno, yo sé que todos también hicieron lo propio, ¿no? Cada uno hizo su ejercicio, pero el ejemplo claro del diseño de los instrumentos nos lo dio Engel Berdiacid al iniciar esta sesión el día de hoy. Profe, estos son los instrumentos que he diseñado. Entonces yo no sabía que tenía que, pero bueno, yo me encargo. ¿Sí? Entonces mañana, tipo tarde, tipo noche ya antes llega y ya recibo los instrumentos, los voy revisando, ¿sí? Voy a darle respuesta esencialmente, les voy a dar respuesta del diagnóstico y de la percepción de instrumentos. ¿Qué son cuáles? Te los muestro acá. ¿Sí? Estos. La prueba diagnóstica ustedes ya la conocen. Este es un modelo, pero ustedes lo pueden coger para adaptarlo, ¿no? ¿Sí? Prueba diagnóstica es la primera que tiene que estar diseñada y la de percepción, que es esta. Precisamente está en la página 4, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta prueba, ¿cuál es? Parece qué tipología de usuario tenemos. Esto puede ser un tipo de prueba. Ustedes la pueden adaptar a su criterio, ¿sí? Porque es de selección múltiple con múltiple respuesta o única respuesta de unos ítems. Yo les di estas encuestas de modelo. Significa que ustedes pueden hacerlo mucho mejor, pero por supuesto. ¿Eh?
Esos son los tipos de percepción que usted, o sea, tipo de instrumento, este o este. Y ya el de salida sí es exactamente igual al de diagnóstico, que es este, inclusive lo puse abajo. ¿Sí? Prueba de salida o de cierre. Que es el mismo esquema de la diagnóstico, solo que con preguntas diferentes. Mínimo 10 preguntas. ¿Vale? Ahora, que si ustedes encuentran para medir competencia, encuentran un cuestionario que les sirva en la web, lo pueden utilizar, pero obviamente aquí dice claramente si esto tiene una fuente externa, ¿de qué fuente lo sacó? ¿Ya? Acá está. ¿Sí? Modelo. Si no es de ustedes, pueden utilizar un modelo que hayan encontrado una prueba de conocimientos, una prueba de competencia en el área. La pueden reutilizar. Y aquí le dan el crédito. Acá abajo al final, si ustedes van a utilizar imágenes, que yo recomiendo que sí, por cada una de las preguntas, yo puse aquí 5, pero son 10. ¿Qué tipo de recurso visual usted utilizó? Si utilizó un video, si utilizó una imagen, la puede utilizar para las preguntas. Y de qué URL usted ha tomado ese recurso. ¿Vale? Bueno. Les queda claro que para hoy, vamos a hacer algo mejor. Vamos a pedirla para el lunes. Y más bien, si se la pedimos para el lunes, la próxima entrega la aplazamos para 2 días después, sería el 8 de marzo. Pero 2 cosas. Primero, que no salga de este país, que nadie más se entere. ¿Listo? Esa es la primera. Segunda, que no vuelva a pasar. ¿Sí? Bueno, amigos, son las 6 de la tarde. Me gustó mucho verlos. Están muy juiciosos, se ven muy saludables, excepto Jenis, me deja preocupado, porque Jenis está inclusive con lágrimas en los ojos. Diana Marcela se fue, yo noté a Diana Marcela bastante seria, bastante preocupada. Pero bueno, espero que no sea por esto, que no haya sido algo que yo dije. No, profe, yo no estoy preocupada, yo soy así seria. Ah, muy bien. Esa es una muy buena noticia. Pero bueno. Ah, pero sí se ríe, está bien, está muy bien, eso está excelente, muy bien. Y a Claudia, que no la vi, se le apagó la luz allá en la casa. ¿Qué pasó con Claudia Giral? Que no la vi. Estoy acá, profe. Ah, mírala. Óyeme, Claudia, ¿cómo te fue con el tema de la... ¿Ya has podido identificar grupos, personal? ¿Ya te han resuelto eso o no? Señor. ¿Ya has podido identificar personal para el centro donde estás tú? Sí, señor, ando en eso. Ah, bueno, ojalá se te resuelva todo eso. Muy bien, para que podamos continuar y que, bueno, eso no sea un tropiezo en tu proceso de diseño. Compañeros, un gusto haberlos acompañado el día de hoy, con el perdón de la redundancia, porque pues estamos un poquito agotados ya hasta ahora. Recuerden, entonces, lunes, dejamos para lunes, ¿no? Bueno, aquí por interno y ya saben, en el intertanto, y bueno, y la otra queda para el 8, por favor que no se me olvide, porque si no a veces ya en medio de mi ancianidad, mejor dicho, se me olvida y después sí, Ave María. Profe, usted dijo que para el 8, ¿no? Y ahí sí con eso hacemos que nuestra compañera Jenis no se sienta mal y le cause más lágrimas de las que ya tiene. Ay, profe, la alergia no es por el trabajo. La alergia es enfermedad. No, mentira, aquí estoy molestando. Bueno, mis amigos, entonces una feliz tarde para todos. Descansen y que les vaya muy bien a todos. Paro de grabar. Gracias. Muchas gracias a todos. Que esté bien.